Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Doy la bienvenida a todos a este espacio que el Señor nos regala para estudiar la palabra de Dios, para estar en comunión como hermanos, como familia, como hijos de Dios. Amén. Quiero que dispongan allí donde están, dispongan su corazón, dispongan su mente para estudiar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios, para saber y atender a lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. Quiero que me acompañen en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 1. Vamos a estar leyendo el verso 1 al verso 9, ¿sí? Entonces quiero que nos ubiquemos allí en la palabra de Dios y yo voy a leer por ustedes aquí. Dice, hay un título que dice actitudes cristianas. Dice, no dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en lo que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acuérdate de quienes lo han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios, en el amor de Dios, que es seguir reglas sobre los alimentos, pues nunca han sido de provecho. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario. Bueno, aquí ya pasa a explicarnos un poco más, pero quiero que estudiemos desde el verso 1, ¿sí? Pues como sabemos y estamos aquí reunidos hablando y dando esta enseñanza un poco enfocada a nosotros los varones, los hombres, los sacerdotes del hogar, ¿sí? Los que de una u otra forma el Señor nos va a pedir cuentas por nuestros hogares, primeramente por nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, por nuestros hogares, los que tenemos esposa, los que tenemos hijos, ¿sí? Cae una responsabilidad muy grande sobre nosotros como varones, como hombres, como sacerdotes de nuestra casa, ¿sí? Entonces, si a ti te gusta darle título a las enseñanzas o a los mensajes, quiero que coloques ahí la actitud de un verdadero varón cristiano, ¿sí? Porque en muchas ocasiones en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, no estamos teniendo la actitud que el Señor exige como varones, hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, como varones, como hombres cristianos, ¿verdad? Y quiero que estudiemos un poco eso, ¿sí? Porque hay veces la altivez o el ego de uno de hombre, de los hombres, piensan que por tener dinero, por llevar el dinero a la casa, por trabajar, ya está cumpliendo y eso lo hace ser hombre, y va más allá de eso, ¿sí? El ser hombres sí nos da esas responsabilidades de proveer, ¿sí? De estar pendientes, pero nuestra actitud como cristianos, como sacerdotes,
es muy diferente a tal vez como el mundo nos la ha querido mostrar, como la sociedad nos la hace ver, porque vemos que la sociedad es más al machismo, ¿sí? A que lo que el hombre varón dice por encima de lastimar, de ofender, de dañar, de no guiar sabiamente, es lo que se tiene que hacer y no es así, ¿sí? Aquí en Hebreos 13 nos habla de las actitudes que debemos de cada día manifestar, no solamente en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras esposas, sino donde quiera que estemos, ¿sí? Como hombres, como varones. Puede ser que tú no tengas esposa, no tengas hijos, pero estás viendo esta enseñanza y eres hombre, eres varón y la palabra de Dios nos habla, ¿sí? Y dice que una de las actitudes que cada día debemos de manejar es amarnos unos a otros como hermanos, ¿verdad? Y tal vez eso lo vemos a lo largo de toda la palabra porque siempre el Señor nos habla de amar, del amor entre hermanos, ¿sí? Primeramente porque todos los que hemos creído en Jesucristo y hemos aceptado su regalo de salvación, o por ende somos hijos de nuestro Padre Celestial, somos hermanos, ¿sí? Y debemos tratarnos obviamente como hermanos. Entonces, dice la palabra que una actitud de un verdadero cristiano es el amor entre hermanos, el amor entre unos a otros, ¿sí? Da tristeza uno poder tener la oportunidad de hablar con hogares cristianos donde dicen, no, mi esposo no me ama, mi esposo no me trata como debería de tratarme, ¿sí? Empezando como dice la palabra de Dios. Entonces vemos que en muchas ocasiones hay falencias que en el hogar, única y exclusivamente porque o no teníamos el conocimiento de la palabra o porque verdaderamente no queremos obedecer a nuestro Señor, ¿sí? Porque aquí el Señor nos dice, una de tus actitudes como varón, como líder, en el hogar, hablemos en este caso específico, es amar primeramente a tu esposa y a tus hijos, ¿sí? En muchas ocasiones lo manejamos solo en el hogar, pero yo quiero que lo manejemos en este caso en general, donde quiera que tú vayas. ¿Estás manifestando ese amor? Nomás el hecho de saber que es un mandato que el Señor nos ha dado, de ir y predicar el Evangelio y no hacerlo, no estamos teniendo amor por el prójimo, no estamos teniendo amor por el perdido, ¿sí? Entonces debemos amarnos unos a otros como hermanos, ¿sí? Yo sé que si yo veo que un familiar, un tío, un primo, cualquiera de mis familiares, una prima, lo que sea, necesita conocer de Jesucristo, necesita escuchar el mensaje de salvación, yo lo hago, ¿sí? Porque el amor me mueve a hacerlo, ¿sí? Nomás el saber que un ser humano está lejos de Dios, eso genera tristeza cuando uno ama, ¿verdad? De igual manera, una actitud de nosotros es el amor, porque vemos en Corintios, que nos habla en Corintios 13, de qué es el amor. Y como muchas veces nos hemos analizado en ese listado, vemos que el amor es algo grande, es algo que en muchas ocasiones la gente piensa, entonces yo no puedo cumplir el requisito de amar, porque muchas de esas cosas no las hago. Pero quiero darte la clave que es Jesucristo en tu vida, el que te va a hacer nacer ese amor, te va a hacer reconocer y ver en qué momento debes de actuar con amor, con el ser humano, con el prójimo, con tu hermano, ¿sí? Con tus hijos, con tu esposa, con las personas que te rodean. Dice en el verso 2, no se olviden de ser amables con los que llegan a tu casa, ¿sí? De esa manera, sin saberlo, algunos han hospedado ángeles. En muchas ocasiones estamos en nuestra casa, bueno, X o Y, somos cristianos, chévere, pero viene la persona que como que nos ha hecho daño, la persona que como que nos ha ofendido, preciso vino a pedirnos un consejo, vino a pedirnos una ayuda de algo, ¿sí? Entonces nuestra actitud y como ejemplo de darle a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que le estamos hablando el Evangelio, debe ser de amabilidad, ¿sí? Debe ser de bondad,
¿sí? De hacer lo bueno, ¿sí? Con aquellas personas que vengan a nuestra casa. No sabemos si, como dice acá, lo dice que no sabemos si estamos hospedando ángeles. Yo lo veo por el lado de no sabemos si es Dios que está permitiendo que vengan esas personas para probar nuestro corazón, para probar quiénes somos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es que estamos comportándonos? ¿Verdaderamente nos estamos comportando como cristianos? ¿Sí? Como el Señor quiere que lo hagamos. Y no sabemos si estamos de verdad siendo probados porque Dios envió en forma de una persona o por un ángel para ver nuestra actitud, ¿sí? Entonces no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, porque única y exclusivamente lo manejamos humanamente. Entonces vino esta persona que necesita ayuda y sí de mí, ¿cierto? Después de que me hizo y esto y lo otro, ahora sí viene a buscarme. No estamos actuando con amabilidad, no estamos actuando con misericordia, no estamos teniendo una actitud de un verdadero cristiano, ¿sí? Y obviamente pues no estábamos dando el ejemplo a las personas que nos están viendo, como son nuestros hijos, como es nuestra esposa, como son tal vez los vecinos, tu mamá, tu hermano, las personas que vivan contigo, ¿sí? Entonces, quiero que vayamos, que me entiendan y que vean que nuestra actitud da mucho de qué hablar de nosotros como hombres, ¿sí? Como lo decía, no solo única y exclusivamente es el que trabaja, el que es hombre por ser hombre, por cómo se peina, como sí, por la barba, no. Nuestra actitud también demuestra si verdaderamente somos hombres, porque he visto supuestamente hombres que parecen es mujeres, ¿sí? En su actitud, en mover la lengua, en estar hablando del uno y del otro, estando en chismes, hablando, que peleó con esto, y usted lo ve y pelea solo con mujeres, porque le sale preciso pelear solo con mujeres, y se agarran de lengua con mujeres. Entonces, verdaderamente nuestra actitud es de un hombre, de un varón, ¿sí? De un caballero, de un sacerdote de Dios. Entonces, sigamos mirando qué nos dice la palabra en el verso 3. Dice, acuérdense de los presos como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Sigue aquí hablando como de la misericordia, ¿verdad? Una actitud muy importante en uno como cristiano, como hijo de Dios. Dice que nos acordemos de los presos como si también ustedes estuvieran presos con ellos. ¿Sí? Aquí habla como de la misericordia, de la compasión. Obviamente aquí lo habla de como los presos, pero yo digo, yo lo puedo ver y lo puedo enseñar. O sea, ¿qué actitud hemos tenido cuando sabemos que una persona está en una dificultad, en un problema, ¿sí? Está, digámoslo así, preso en su ideología, lejos de Dios, está preso en sus pensamientos malos, está preso de sus pensamientos, de sus emociones carnales? ¿Qué hemos hecho nosotros viendo que también estuvimos tal vez en una ocasión presos del pecado, presos de la maldad, ¿sí? Debemos de tener misericordia y poder llevar alguna palabra a esta persona, a los que nos rodean, al que esté en esta situación. Es una actitud que debemos de tener como hijos de Dios, como hombres de Dios, como hombres cristianos, que verdaderamente seguimos a Cristo y obedecemos a Cristo, ¿sí? Dice también que pensemos que como si hubiéramos sido maltratados nosotros, ¿sí? Para que no nos porque a nosotros también nos puede pasar lo mismo, dice acá, ¿sí? O sea, pensemos, como dice la palabra de Dios, de las demás personas como si fuéramos nosotros mismos. Aquí cabe el verso del mandamiento que daba Jesucristo de amemos al prójimo como a sí mismo, ¿sí? Entonces, yo sé que si yo tengo la capacidad de amar a la persona que está al lado mío, próxima a mi lado, sea la que está en la tienda, la que está delante mío haciendo la fila para pagar el recibo, la que está en mi trabajo, mi esposa que está al lado mío, mi mamá que está por allí, si yo siempre tengo la actitud de tratar a esa persona, al prójimo, como me trato a mí mismo, le aseguro, hermano, que esa es una clave para uno cada día
tener una buena relación con las personas que lo rodean a uno, tener una actitud que agrade a Dios y vivir delante de Dios firmes y en obediencia, hermanos. ¿Sí? Porque si amamos a esa persona como nos amamos a nosotros mismos, no nos vamos a hacer daño, nos vamos a cuidar, vamos a estar pendiente, vamos a saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo la puedo ayudar, qué le ofende, ¿sí? Cómo le puedo enseñar. Entonces, hagamos este ejercicio y verá que vamos a ver. A las personas que nos rodeen, pensemos que somos nosotros mismos, ¿sí? Tratémoslas como nosotros mismos nos trataríamos a nosotros y como quisiera que nos trataran a nosotros las personas que nos rodean también, ¿verdad? Porque si a ti te gusta que te respeten, obviamente yo creo que no vas a faltarle el respeto a la otra persona. Porque si entiendes la palabra de Dios y estás obedeciendo la palabra de Dios, sabes que lo estás haciendo como si fueras tú mismo, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces dice en el verso 4, que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Aquí ya toca un punto ya un poco más específico a los que somos casados, que tenemos nuestra esposa. Dice que todos debemos respetar el matrimonio, ¿sí? Dios permita y Dios nos guarde y guarde a cada uno de mis hermanos de faltar a ese pacto que hemos hecho primeramente con Dios y con nuestra esposa, ¿verdad? Del matrimonio. Dice que debemos, un consejo y una actitud de un varón de Dios es respetar ese pacto que ha hecho con Dios. O sea, de cumplir su palabra hasta donde le llegue el agua al cuello, hablemoslo así. Hasta donde le tocó, hermano, pero respete el matrimonio y mantenga la pureza de sus relaciones matrimoniales, ¿sí? Porque en muchas ocasiones podemos ver que porque todo empieza por la cabeza, ¿verdad? Hablemoslo así, porque la cabeza mueve todo el cuerpo, pongámoslo en ese ejemplo. Y a nosotros ser cabeza de nuestra esposa, ¿sí? De nuestro hogar, estar allí después de Jesucristo, nosotros somos los que de una u otra forma, guiados por el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, vamos a dar las directrices en un hogar para ir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si nosotros no respetamos ese pacto, y obviamente si no se respeta a la esposa ni a los hijos, y no hay pureza en este matrimonio, no se está teniendo una verdadera vivencia cristiana, ¿sí? Obviamente ahí se está manejando fuera de los parámetros, fuera de la palabra de Dios, fuera de lo que el Señor nos demanda a nosotros, y que es una responsabilidad. Dice, mire que tiene un juicio, hermanos, tiene un juicio el no respetar el matrimonio, ¿sí? El no mantener esa pureza, esa transparencia, ese valor que tiene el matrimonio. Dice, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Hermanito, tengamos cuidado por allí, porque la palabra nos enseña que no solamente es usted el acto de ir a acostarse con una mujer, nomás en el momento de que usted se desvincula espiritualmente, emocionalmente de su esposa, al dar su mirada, a decir, uy, la vecina, allí, lo otro, ya en su pensamiento está maquinando, está yendo por el lado del adulterio, ya está fallando, ¿sí? Ya está dando pasos que lo van a llevar obviamente a la destrucción de su hogar, a la destrucción de sus hijos, a la destrucción de su vida y acarrear las consecuencias, porque yo sé que si nos arrepentimos Dios nos perdona, pero ahí quedan consecuencias, ¿sí? Que pueden en muchas ocasiones ser fatales. En otras muchas ocasiones hemos podido ver cómo después del hombre fallar, o cuando es la mujer que está al frente del hogar espiritualmente también pasa, pero en este caso cuando el hombre falla y los hijos pueden ver reflejado eso les ministra cosas malas, ellos ven el mal ejemplo y más adelante nos arrepentimos, queremos hacer todo bien para el Señor, queremos que ellos sirvan a Dios, ¿y qué se ve reflejado? La consecuencia del pecado. Ya los niños no quieren ir a la iglesia,
y hay rebeldía en su corazón, ya les gustó más la droga, les gustó más las niñas, porque fue el ejemplo que vieron, las borracheras, y bueno, empezó el pecado y las consecuencias de lo que su merced hizo a dar fruto. Y ya queremos después estar diciendo, Dios, ¿pero por qué? Sí, la respuesta ya la tiene, ¿sí? ¿Por qué mi hija no quiere buscar de Dios? ¿Qué fue lo que yo hice? Pero tiene que asumir las consecuencias para poder entender que en la vida, ¿sí?, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y su palabra, por eso Él cada día nos dice y nos insta, y yo creo que no solo me pasa a mí, sino a todos. Pasa un día uno sin leer la palabra de Dios y siente que el día no fue nada, ¿sí? Se siente que no estuvimos con Dios, porque no estuvimos escuchando su palabra, no estuvimos sabiendo qué nos quiso decir hoy, ¿sí? Estuvimos andando el día viviéndolo como quisimos, sin la guía de Dios, sin la respuesta de Dios, sin la enseñanza de Dios. Entonces, por eso día tras día debemos estar en su palabra, estar en oración, nutriendo esa relación, nutriendo ese vínculo que nos permite tomar las mejores decisiones y no fallar, porque en Cristo vamos dando pasos seguros, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere, que actuemos día tras día, que tengamos esa actitud en el Señor, amén. Dice en el verso 5, no amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Mire que es una de las causas tal vez más grandes en un hogar, en una casa, porque pues obviamente en el sistema que vivimos sabemos que debemos de trabajar en muchas ocasiones para conseguir pues el pan diario y todas estas cosas. Obviamente Dios dándonos ya la salud y la fuerza para salir a buscar el pan, ¿no? Pero entonces el Señor nos permite trabajar y nos permite conseguir el dinero, ¿sí? De la forma en que cada uno de ustedes trabaje, pero dice que no debemos amar el dinero. En muchas ocasiones hay hogares y relaciones y vidas cristianas y comunión con Dios que se ha dañado. ¿Por qué? Porque el ser humano se enfoca en buscar el dinero. El dinero llena todo vacío para el hombre en un punto cuando no depende de Dios. Entonces, si no hay dinero, no hay felicidad. Si no hay dinero, no hay esa paz en la casa, ¿sí? Si no está el dinero, entonces ya se desesperó y no supo qué hacer y fue a consultar al brujo, fue a sacar el gota a gota, fue a hacer aquí y allá, a buscar la solución humana, pero se le olvidó este texto, donde el Señor dice, no amen el dinero. Y cuando usted no ama el dinero, cuando no amamos el dinero, nos es fácil estar desprendidos de eso y más rápido confiar en Dios. Porque dice que cuando uno ama el dinero, dice, no amen el dinero, conténtense con lo que tienen. Cuando uno ama el dinero, uno está feliz y contento con lo que el Señor nos ha dado, porque nuestra confianza está en Él, ¿verdad? Y hemos podido ver su grandeza y su poder día tras día. Entonces, estamos contentos con lo que tenemos, hermanos. Estamos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Primeramente, nuestra salvación, ese regalo más grande, ¿sí? El conocerle, el poder vivir en Él, el tener seguridad de salvación. Y dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Descansemos en esa promesa. El Señor te dice hoy, nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Nunca te abandonará el Señor, hermano. No tenga miedo porque no hay dinero, porque no hay trabajo. Dependa y confíe en el Señor. Es una de las actitudes que el Señor nos dice y nos hace ver en nuestra vida cristiana como verdaderamente hombres, varones, confiando y viviendo en el Señor. Porque confiamos en su palabra. Ahí se activa la fe, ¿verdad? La confianza en Dios. Dice en el verso 6, así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Más confianza de Dios empieza a darnos la palabra de Él. Más nos metemos en su presencia. Más decimos, Señor, aquí estamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Te obedecemos, ¿sí? Danos fuerza. Porque humanamente, hermanos, porque yo lo he vivido, lo sé.
Uno humanamente piensa buscar la solución en el hombre, humanamente uno piensa buscar la solución, si hago esto ya soluciono por aquí y hago lo otro, ¿sí? Muy raro decir o escuchar, hermano, decir, Señor, si es tu voluntad voy a hacer esto y guíame, Señor, a hacer esto. Si es tu voluntad todo se aparejará, todo saldrá y vamos a confiar en ti, Señor, que seas tú haciendo tu perfecta voluntad y llevando una vida conforme al Señor le agrada, en obediencia, en santidad, ¿sí? Con su hogar, ¿sí? Pero es muy raro ver esa actitud porque el ser humano no ha confiado en Dios. El ser humano ha confiado más en su fuerza, en el dinero, en el amor al dinero. ¿Qué harían, hermanos, donde pasara lo que sucedió en Venezuela, donde hasta la plata era botada en las calles y no tenía ningún valor? ¿Qué hará el ser humano en una situación así acá en ese país? ¿Será que sí entrarán en la locura total o verdaderamente pueden confiar en Dios? Porque siempre esperar es cuando ya todo es oscuro, ya todo es, mejor dicho, más difícil de hacer. Vivámoslo desde ahora, actuemos de esa manera, confiemos en Dios y tengamos una actitud verdaderamente cristiana, una actitud verdaderamente como hijos de Dios, confiando en nuestro Señor, porque el Señor siempre en la palabra de Dios nos enseña y trata de en su consejo quitarnos todo lo material como siempre como quitarnos todo lo que nos pueda hacer poner la fe en eso, y siempre nos dice aquí estoy yo, siempre nos dice confíen en mí, mírenme a mí, ¿sí? Tengan su esperanza en mí, porque también vemos que la palabra nos dice que nuestra ciudadanía es en los cielos. Aquí estamos de pasos como peregrinos, ¿sí? Son pocos 80, 90 años que vive una persona. Ya no sabemos ni en qué momento vamos a morir, estamos hoy aquí, mañana no sabemos, no se compara con la eternidad, ¿sí? Nuestra vida es eterna, vamos a vivir por la eternidad con nuestro Señor, ¿sí? Entonces, los 80 o los pocos años que vivamos acá no se comparan con la eternidad, hermano. Así que no nos peguemos tanto a lo de este mundo, solamente que nos baste vivir en Cristo, vivir para Cristo, vivir en su obediencia, en santidad, en esa salvación que nos ha ofrecido día tras día, obedeciéndolo, predicando el Evangelio, sirviéndole, y el resto que sea añadiduras que si nos quiere dar acá, o las tendremos por la eternidad allí, hermanos. Pero vivamos contentos, vivamos gozosos, vivamos con una actitud de vencedores, con una actitud de cristianos, con una actitud de hombres de Dios, ¿sí? De hombres llenos de Dios y hombres de Dios. Dice en el verso 7, acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Entonces aquí les da como, cuando hay personas que tal vez en muchas ocasiones les es difícil poner directamente la mirada en Jesucristo, que debe ser lo ideal, lo que debemos de hacer. Dice, pues, acuérdense de las personas que los llevaron a Cristo, sus familiares, su hermano, si fue el pastor que le predicó, el líder, y miren la vida de este personaje. Si ven que es digno de imitar, si ven que su vida sigue un ejemplo bueno, traten de pedirle dirección a esa persona y dejarse guiar por esa persona que tal vez sea de Dios, dependiendo de la actitud que vean en la persona, ¿no? Y pidan consejo y déjense guiar, déjense enseñar, porque si es una persona de Dios va a tener consejo de Dios para su vida, ¿sí? Va a tener dirección de Dios para su vida por medio de esa persona. Entonces Dios tampoco es que nos deje solos, podemos ver, Él pone personas a nuestro alrededor, nuestros líderes, las personas que nos hablaron el Evangelio, para guiarnos, para enseñarnos también, para podernos fortalecer los unos a los otros, para estar unidos como hermanos, como hijos de Dios, ¿sí? Cumpliendo ese rol en el cuerpo de Cristo, que es nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, podemos ver más una actitud que debemos tomar como cristianos, y es la unidad con nuestros hermanos, la confianza primeramente en Dios y en las personas que nos están dirigiendo espiritualmente, ¿sí? Ya
cada uno mirará a la persona que ve como ese ejemplo a seguir en Cristo, que ve como ese ejemplo a dejarse guiar por esa persona de Dios en un consejo, en su vida cristiana, en su matrimonio, en lo que Dios le guíe por medio del Espíritu Santo en esa persona, ¿verdad? Entonces debemos de confiar en nuestro Dios y vemos que no nos deja solos, ¿sí? Pone personas que aún ahí están para un consejo, ¿sí? Para una guía espiritual. Y dice que, para terminar, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestro corazón se fortalezca en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos o reglas que nunca han sido de provecho. Una vez más acá nos dice, es mejor que nuestro corazón se fortalezca en el amor de Dios. Varones, fortalezcan cada día su vida, su intimidad con Dios. Fortalezcan cada día su relación íntima con Dios y van a tener esa fortaleza para vivir como Dios quiere que vivas, ¿sí? Para tomar esas decisiones en tu hogar, con tus hijos, las decisiones más sabias, las decisiones más correctas, más adecuadas, ¿sí? Para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para tener una actitud agradable delante de Dios, ¿sí? Porque qué tristeza que el Señor mire tu vida y vea, no, este hombre pues se le dejó administrar esta casa, este hogar, esta mujer, y lo que ha hecho es destruir, lo que ha hecho es hacer daño, lo que ha hecho es traer división, traer peleas. Esos niños van para el infierno, no conocen nada del Evangelio. Su esposa está viendo una actitud de un hombre altivo, de un hombre egoísta, un hombre envidioso que solo mira por él y para él, y no está teniendo una actitud de amor por el hermano, de misericordia por el otro, ¿sí? Eso no es de Dios. Entonces, el mensaje y la invitación, hermanos, es que confiemos en Dios, que tengamos una actitud de hombres de Dios, una actitud de hombres llenos de Dios, una actitud de hombres cristianos, como le dice la palabra, seguidores de Cristo. Y quiero que lea en tu casa, y si encuentras algún error en Jesucristo, me lo hagas saber, porque la verdad no lo he encontrado. Y si eres cristiano, tienes que vivir como Cristo vivió, tomar el ejemplo de Él, ¿sí? Es el único y verdadero ejemplo en el cual yo te puedo decir, sigue adelante y confía. Y Él te dará la salida, y Él te dará la respuesta, y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu hogar, ¿sí? Y vas a poder vivir cada día confiado en la presencia de Dios. Entonces espero que el Señor haya hablado a nuestra vida. Por mi parte me habló muchísimo. Que sea el Señor obrando en cada uno de sus vidas, en sus hogares, en sus corazones, y que podamos dejar a un lado lo que daña y lo que no permite que la palabra entre, que es la altivez y el orgullo, que son cosas que el Señor abomina y están lejos de Dios, los hombres y las personas con altivez, con orgullo, con un ego, nadie pasa por encima mío. Eso no es de Dios. Entonces, tomemos el primer ejemplo de Jesucristo, que es de humildad, y vamos a poder avanzar en el Señor. El Señor me los bendiga, hermanos. Espero cada día se fortalezcan en Él. Quiero hacer una corta oración por sus hogares, por sus vidas, y que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros. Inclina su rostro allí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada hombre, por cada persona, Señor, que ha dispuesto ese espacio para escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor. Yo bendigo cada hogar, que hay cada varón, Señor, allí como sacerdote de su hogar, Señor, como ministro, como administrador de ese hogar, de esas vidas, Señor. Yo te pido que les des la fuerza para seguir adelante, Señor, que les des la fuerza, Señor, para hacer tu voluntad, Dios mío, para cumplir tus mandatos, Señor, para agradarte, Dios eterno. Yo bendigo cada hogar, cada vida, Señor, ayúdalos a seguir adelante en esa decisión de seguirte, de servirte, Señor. Dale la fuerza para tomar las mejores decisiones, para tener una actitud que te agrade a ti, una actitud conforme a tu voluntad, Dios eterno.
dales sabiduría, llénalos de gracia, de unción, Señor, que puedan ser verdaderamente líderes en sus casas, puedan ser verdaderamente esa cabeza que tal vez necesita ese hogar, Señor, que puedan ser dirigidos por tu Espíritu Santo, que puedan ser dirigidos por la presencia del Dios Todopoderoso, Altísimo, Señor. Yo bendigo sus vidas y te ruego que les des la fuerza a cada uno de ellos, Señor, allí donde estén, Padre Celestial. Guíalos y ayúdalos, Dios eterno. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga, muchas gracias, muchas bendiciones. Espero nos sigan allí en el canal de YouTube, Lifehouse Casa de Vida. Suscríbete, dale dedito arriba y comparte con tus amistades, con las personas que conoces, con las personas que amas y quiere que conozcan más del Evangelio de Jesucristo. El Señor los bendiga, los quiero mucho. Bendiciones.